Bienvenidos a la Grecia clásica. Sibeli Santana, Fabiana Febles y Vangelis Roche seremos sus guías en esta aventura. El movimiento sofista. ¿Qué tal si la base de todos los cambios no es la naturaleza, sino el hombre? El ser humano es el centro del universo. ¿Crees que eres el elemento central sobre el que giran todos los conocimientos? Los sofistas se desarrollaron en un nuevo contexto cultural donde se utilizaban la retórica, el arte de hablar bien, y la dialéctica, el arte de preguntar y responder. Pero, ¿qué hicieron? Se negaron a creer que se puede alcanzar una verdad universal de la naturaleza de las cosas y pensaban que la sociedad es el fruto de un acuerdo o convención entre hombres. Bienvenidos al mundo del filósofo. Sócrates, el primer filósofo de la Grecia clásica, nacido en Atenas en el 470 a.C. Fue un ignorante, hijo de un escultor y una comadrona. Es conocido por entablar conversaciones para hacerles cuestionamientos a las personas con el fin de que cada uno alcanzara por sí mismo un conocimiento certero. Se interesaba por el bien y la virtud, específicamente en la ética y la política. Algunos filósofos no le consideraron un sofista, pues su función era formar a un grupo de intelectuales y Sócrates no se consideraba sabio. ¿Por qué Sócrates no escribía? ¿Es el diálogo el proceso que ha de seguir el pensamiento para alcanzar el conocimiento de la verdadera realidad? ¿Es el escribir un saber muerto? Sócrates enseñaba a hacer más fuerte el argumento más débil a través del diálogo, para utilizar la dialéctica, el arte de preguntar y responder. Pero, ¿cuál era el fin de Sócrates? Él buscaba que se pensara, no en dar clases, porque nunca se consideró un maestro o un sabio. Él necesitaba que se recurriera a un proceso complejo que produjera conocimiento, y ese era el diálogo. Todos somos ignorantes. Un modo de pensar partiendo de la ironía y decir algo diferente a lo que se piensa. Sócrates provocaba el nacimiento de las ideas a través del reconocimiento de la ignorancia. No se consideraba inalcanzable, tampoco buscaba fama y no cobraba por enseñar, porque él no enseñaba. ¿Es la muerte algo natural? ¿Nuestras almas son inmortales? ¿Era Sócrates un irónico suicida? Inexplicablemente para mí, Sócrates aceptó el fallo dictado en su contra, una condena a muerte. Quizás creía en la inmortalidad o veía más allá de lo que se ve a simple vista, para considerar que la muerte era una verdadera felicidad. La búsqueda de verdades universales. ¿Podemos llegar de una definición consensuada a una definición objetiva? Su filosofía se basó en la búsqueda de descubrir el bien por sí mismo y no por los dioses, sino por la introspección. Entendía que cada hombre puede crear su máxima moralidad en su interior. El método socrático. ¿Somos capaces de concebir ideas sin poseer conocimientos? ¿El diálogo te acerca a la verdad? Sócrates utilizó la mayéutica como método para hacer reflexionar a sus contemporáneos, tomando una actitud de ironía, presentándose como un ignorante y haciendo preguntas a los interlocutores para recibir respuestas sobre temas en particular, con el fin de dejar que cada quien descubriera la verdad por sí mismo. Hizo el papel de comadrón, ojo, quien acompaña a dar a luz a las ideas sin su intervención. El método consistía en, a partir de una posición de reconocimiento de la ignorancia, presentar el diálogo y luego irse aproximando a la verdad mediante respuestas, preguntas y por último llegar a una definición.
¿El mal es sinónimo de ignorancia? Aquí Sócrates nos dice que la fuerza que permite al hombre alcanzar el bien y ser feliz no se trata de obedecer unas normas morales, sino que se trata de actuar de acuerdo con las verdades morales universales que existen en nuestra razón humana. Para actuar bien hay que previamente conocer esas verdades universales. Este nos dice que nadie actúa mal porque quiera hacerlo, sino porque es ignorante, no conoce o no sabe cómo actuar. Así que no hay forma de que éste logre su objetivo si va de la mano con la ignorancia. Solamente sabiendo qué es la justicia se puede ser justo. Frase de Sócrates que define perfectamente su ética. Nos dice que solo lograremos ser buenos y justos si llegamos a tener un concepto claro de estos mediante la educación y los conocimientos. Es como con las lágrimas. Si no conocemos lo que son, ¿cómo podemos llorar? En su ética nos hace ver que cometer una injusticia es peor que sufrirla. Te preguntarás, ¿por qué es esto? ¿Acaso Sócrates se ha vuelto loco? Al principio yo no lo entendía, pero si lo analizamos un poco es como cuando alguien mata. Este se vuelve un asesino, le quedan traumas y demás, mientras que el que muere, pues no sabemos, quizás ni siquiera se dio cuenta de nada. La persona asesinada hace el papel de la injusticia vivida, mientras que el asesino es quien realiza la injusticia, y por eso este crea traumas y no encuentra la felicidad. Al final, Sócrates nos deja entendido que el obrar bien, el conocimiento y la felicidad están conectados. Por eso para él el mal es sinónimo de ignorancia. Hombre bueno igual a hombre sabio igual a hombre feliz. Solo sé que no sé nada. Aquí nos muestra que es importante reconocer que poseemos un nivel de ignorancia para que después logremos aprender y conocer mucho más sobre nosotros y nuestros alrededores. Analizando por qué Platón dijo esta frase, llegamos a la conclusión de que quería hacerle ver a todo el mundo que hasta él, un gran filósofo, no lo sabía todo. Él aceptaba que aún seguía teniendo esa parte ignorante, que no posee conocimientos de muchas cosas. No quería que todos se intimidaran, querían que su clase participara y diera opiniones abiertamente sin que se sintieran pues intimidados. Quería hacerles entender que él también era uno de ellos. Bienvenidos al mundo del filósofo. Platón o Aristócles. ¿Dónde nació? ¿Qué nos ha dejado? Platón fue un filósofo griego que nació en Atenas en el 427 a.C. Se crió bajo el manto de una familia aristocrática ateniense. Muchos dicen que su verdadero nombre era Aristócles. Algunos dicen que se le llamó Platón porque era ancho de hombros o porque era ancho de pensamientos. Ha sido el primer pensador griego de quien tenemos una completa obra filosófica que ha marcado la historia de la humanidad. ¿Soy un hombre o un alma? ¿Cuerpo o alma? ¿Existe un conocimiento que se considere verdadero? Según Platón, en ti hay un alma, algo inmaterial y tiene más importancia que tu propio cuerpo. Aquí podemos explicar esto con la muerte. Cuando mueres, tu cuerpo deja de existir, mas tu alma no, porque es eterna. En algún momento saldrá de tu cuerpo, pero irá a parar a otros. Platón aquí toma la idea de los pitagóricos, que dicen que tenemos el cuerpo, que es el que se somete a deterioros y a cambios, y tenemos el alma, que es la parte eterna e inmortal de nosotros. Aquí nos hace saber que el alma es una, pero se divide en tres partes. El alma racional, que hace el papel del conductor, que es el que lleva en la espalda a las otras dos partes. Es el principio del pensamiento, la razón, la guía hacia la verdad y su virtud sobre todo es la prudencia. El alma irascible, que es el que hace el papel de uno de los caballos, es la parte que tiene carácter, es noble y fiel, pero necesita la razón para saber hacia dónde dirigirse. Su virtud es el valor o la fortaleza. Y finalmente el alma consubcible hace el papel del segundo caballo. Es el lado al que se le encanta el vicio y los deseos de la carne. Hace su virtud, que es la moderación o templanza. Para que el alma esté en armonía, debe de estar conducida y dejar que la educación y la razón gobiernen entre estas tres partes del alma. Esto es algo que solo es posible cuando la parte racional guía a las demás. Con esto ya dicho, podemos decir
que Platón consideraba que el verdadero conocimiento era el que nos proporciona o nos brinda episteme y que consiste en alcanzar o ver o visualizar con el alma racional la verdadera naturaleza de las cosas. Decimos que estas son las ideas. La elaboración de su propia filosofía. Platón. Se puede plantear dos mundos creados de una sola realidad. ¿Qué realidad nos muestra esta? ¿Qué trata de explicar esta teoría? ¿Cuál es la idea del bien? La teoría de las ideas es el núcleo de lo que se plantea como filosofía platónica. Entonces, si a lo que llamamos epísteme se basa en el conocimiento de lo universal, lo cual es necesario y permanente, ¿qué realidad nos muestra esta? Bueno, esta nos muestra una realidad compuesta de cosas contingentes, concretas y en constante transformación. Esta teoría parte de la división de dos mundos, el mundo de las ideas o mundo intangibles, donde están las cosas universales, inmutables, eternas y perfectas, y que por el otro lado tenemos el mundo sensible, o también conocido como mundo visible. Aquí es donde las entidades captan a través del sentido y que está sometido a cambios constantes. El mundo de las ideas alberga entidades que existen en sí mismas y por sí mismas, la cual solo se accede a ella a través de la inteligencia o la razón, mientras que en el mundo sensible las cosas no son más que imitaciones del original, que están en el mundo de las ideas. Entonces, ¿qué trata de explicar esta teoría? Bueno, esta trata de explicar que la única forma de poder con la realidad es mediante la razón. Es por esto que necesitamos pensar y analizar para poder comprender un mundo de otro y llegar a lo que sería la idea del bien, que está en el mundo de las ideas. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la idea del bien? Pues esta tiene varios significados, tales como el principio de todas las cosas o el hacedor de la armonía. ¿Qué dialoga Platón en estos escritos? Los escritos de Platón son aquellos momentos en forma de diálogos entre interlocutores. Son como una forma de diálogo que permite la posibilidad de reflexionar, la cual incrementa el uso de las preguntas. Ahora bien, la primera clasificación de estas obras o escritos los realizó el romano Trasidio, siguiendo un esquema temático. Entonces nos planteamos, ¿qué criterio se tomó para agrupar estas obras? Nos damos cuenta que el último criterio a tomar fue la doctrina fundamental, la cual es la teoría de las ideas, de manera que estas obras se plantean en diálogos juveniles o también llamados diálogos socráticos, la cual se basa en un carácter moral. El tema a destacar en esta suele ser la definición de una virtud mediante la construcción social de su concepto. También tenemos los diálogos de transición, que es aquí donde Platón empieza a elaborar su propia filosofía. Por otro lado, tenemos los diálogos de madurez, que es cuando por fin se desarrolla la teoría de las ideas sobre que existen ciertas realidades. Y que por último está el diálogo de autocrítica, también llamados últimos diálogos, donde Platón manifiesta sus dificultades, que entraña su teoría de las ideas. ¿El alma está conformado por virtudes o la virtud realmente coincide con la perfección humana? En la ética platónica, Platón hace corresponder a cada parte del alma una virtud. Ahora bien, para Platón la felicidad consiste en el ejercicio de la virtud, donde se alcanza la felicidad que a su vez coincide con la perfección del alma. Entonces, a la parte racional se le otorga la virtud de la sabiduría o prudencia, la cual dirige con razón las otras partes del alma, lo cual es necesario para el conocimiento de las ideas y de la idea del bien. Por otro lado, a la parte irascible le corresponde la virtud de la valentía, la cual supone en práctica los dictados de la razón. Y a la parte concupiscible le corresponde la templanza, la cual se enfoca en la moderación racional de los deseos, aunque se dicta que hay una cuarta virtud, la cual adquiere el alma cuando llega a la armonía entre sus partes, y esta virtud es la justicia. Ahora bien, el concepto de virtud tiene en Platón tres sentidos no excluyentes entre sí. Tenemos la virtud como sabiduría, que en este sentido proviene directamente del intelectualismo moral socrático. Solo puede ser bueno quien conoce la idea del bien, la virtud del alma, y ya que está ligada al conocimiento. Por otro lado, la virtud como purificación en este sentido proviene del pitagorismo. El alma alcanza la virtud cuando es capaz de liberarse mediante su dominio racional de los deseos materiales del cuerpo. Y también la virtud como armonía, que es cuando el alma la alcanza, cuando hay equilibrio o justicia entre sus partes.
En este sentido también proviene del pitagorismo, aunque sea tal vez más platónico de todos. Esta frase nos explica que la mayoría de las personas asumen que el mundo sensible es el único que existe y que por lo tanto pasan toda su vida buscando el logro de bienes materiales. En definitiva, todo lo que provoca una satisfacción inmediata cuando se adquiere. Esta nos lleva a que la idea del bien nos permite ver y entender el mundo más allá de los sentidos y enriquecernos de conocimientos y hacer un uso crítico de la razón como ser humano. Poder llegar a elevarnos a la realidad y alcanzar otro nivel de interpretación de los que nos rodea. Hay que dejar de estar aferrado a una realidad muy acotada y salir a conocer el verdadero conocimiento, conduciéndonos a luchar por salir de la caverna. Sócrates fue obligado a tomar una copa de cicuta por un tribunal que lo condenó a muerte como castigo por corromper a la juventud, por expresar ideas contrarias a las creencias espirituales y por oponerse a la tiranía de Critias sobre Atenas. Él nos dice adiós, el mundo no. Platón pasó sus últimos años dando clases en su academia situada en el huerto del héroe griego Academo y murió en el 347 a.C. con 81 años de edad. Utilizamos el libro de Fernández Viejo, Historia de la Filosofía, desde las páginas 24 hasta la 42. También la serie documental Filosofía, Sócrates y Platón, episodio 2 del canal de YouTube Estamos Filosofando. Por último, el libro de Gardner, Introducción a la Filosofía, en el capítulo de Sócrates.